Joaquín, Claudio, estamos en un nuevo capítulo de Pacto de Palabra de Fundación Pacto Social. Primero, antes de presentarlo, me gustaría saber cómo están y qué hacen en mi tierra, qué hacen en Santiago. ¿Qué tal, Javiera? Buenas tardes. Buena Javiera, súper. Paseo acá en Santiago, obviamente, usuario de la fundación, así que me invitaron a participar del podcast. Yo muy feliz de estar con una seca como es Javiera Rodríguez y con un amigazo, Claudio Oliva. Así que muy feliz de estar aquí en el podcast. No, Maravilloso. yo estuve hoy, contesto también a tu pregunta, porque además creo que vale la pena mencionar estas dos cosas. Estuve en dos actividades. Primero en un seminario que en la mañana organizó Horizontal sobre seguridad, ¿no? Donde se presentaron 100 propuestas en materia de seguridad que parecen serias, algo que hoy día escasea, ¿no? Estuvo el IMATEI, tuvo la ministra Toá, en fin, tuvo una cierta transversalidad, fue una cosa interesante. Y luego asistí en la Universidad Diego Portales al acto en que se nombró Agustín Squella, profesor emérito, ¿no? Como también hicimos hace casi un año antes en la Universidad de Valparaíso. Súper. Así que con la agenda apretada, por lo que veo. Bueno, Sí. los presento a ambos antes de comenzar oficialmente. Claudio es abogado académico, director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso y doctor en Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Y bueno, columnista en el Mercurio de Valparaíso. Así que un aplauso a Claudio ahí, nuestros bots, aplauden. Y tenemos a Joaquín, joven promesa de 22 años, estudiante de Ingeniería Civil e Industrial, fue dirigente estudiantil, participa como pasante de la Fundación en Valparaíso, Viña Marino, y por aquí me dicen por interno que viejo chico y colocolino. Sí, súper de las dos, súper ahí característico de mi parte, súper colocolino y súper viejo chico, por lo que estoy. Somos dos. ¿Tú de qué equipo eres, Claudio? Wanderino, evidentemente. Estamos mal. Cuando yo era chica me gustaba mucho Wander porque tenía el lorito. Entonces era mi segundo equipo favorito. Ya, muy bien. Dato a la causa. Bueno, partamos entonces. Hoy día vamos a tener una conversación bastante universitaria. Porque yo creo que si están de acuerdo conmigo, las universidades se han tomado un poco la discusión pública, sobre todo pensando en dos cosas, lo que ha ocurrido con la polémica, las ganas de poder cortar las relaciones de universidades chilenas con universidades israelíes de algunos grupos palestinos, y también con la condonación del CAE, que ha sido sumamente polémica la discusión. Así que, bueno, yo les quiero preguntar a ambos sobre quienes estudian hoy día en la universidad, ya que ambos tienen ese vínculo súper latente. ¿Quiénes son los que estudian en la universidad? Porque están bastante afectados por la pandemia, por las redes sociales. Entonces, quería preguntarles a ambos, ¿cuál es el estado de la política estudiantil en las universidades? Si es tan activa, sobre todo pensando en Valparaíso, Viña del Mar, si es tan activa y cuál es el ambiente, si es bien polarizado, ¿cómo lo podrían describir? Claudio, partes tú. A ver, no me atrevería, la verdad, a emitir un juicio tan global, ¿no? Sí sobre lo que conozco, ¿no? Que es la escuela de Derecho, ¿no? En la que yo trabajo, ¿no? hace bastante tiempo, ¿no? Claro, es interesante recordar, ¿no? Que hubo 2 años, los 2 años de la pandemia, ¿no? Donde la presencialidad, que yo creo que en la vida universitaria tiene un rol muy relevante, estuvo ausente, ¿no? Claro, no es tan dañino eso como en otros niveles educativos, donde desde el punto de vista de los aprendizajes es mucho peor. En la universidad no es ese tanto el problema, diría yo, algo de eso hay. Pero claro, en la universidad también socializar, compartir, ¿no? Tener actividades extraprogramáticas, diversión, es muy relevante, ¿no? Y pensar que hubo una generación que llegó a tercer año sin haber conocido nada de eso, ¿no? Pero luego, respecto del comportamiento, para hablarte de lo que yo conozco, nuestros dirigentes, la verdad, son bastante responsables, ¿no? Yo me logro entender
bastante bien con ellos, ¿no? Ahora, no dejaré de añadir, sí, que probablemente también hay en ello algo político, ¿no? O sea, los años de gobierno de derecha, los años de gobierno de Sebastián Piñera, fueron sin duda, ¿no? Años mucho más movidos, no nos olvidemos del 2011, y bueno, el 2018 ya partió como un año de extensos paros, tomas, ¿no? Y ahora vivimos en ese aspecto, por lo menos ya digo en la realidad más inmediata que yo conozco, un clima más tranquilo, ¿no? Y una conducción más responsable, ¿no? A lo menos, Ya. insisto, nuestros dirigentes estudiantiles insisten mucho que han entendido bien cuán dañinos son los paros para sus aprendizajes y que prefieren, por lo tanto, que dialoguemos antes de llegar a ese tipo de opciones, ¿no? Entonces, lo que yo conozco, veo ahí responsabilidad, pero no me atrevería a generalizar, ¿no? Joaquín, ¿tú compartes ese diagnóstico? Porque es distinto verlo como a un estudiante, po. Sí, yo me pongo un poco más en la óptica del estudiante. Yo igual creo que después de la pandemia, o sea, los estudiantes en general pasamos por una época que igual es como súper reflexiva en pandemia. Así como, no pensé que esto iba a ser así, nunca pensé que iba a enfrentar un periodo en el que quizá uno piensa que la universidad es un espacio de vida social, comunitaria, y claro, te llega la pandemia, yo que entré cuando yo estaba en segundo año cuando partió la pandemia en su totalidad, entonces como que disfruté muy poco, bueno, antes del estallido también, entonces fue muy abrupto ese corte entre lo que es la presencialidad que uno espera como vivir en la vida universitaria y lo que es estar un poco más como presencial. Pero principalmente yo creo que luego de que salimos del tema de la pandemia, había yo creo que también, no sé si es como responsable, pero un cierto relajo en la actividad política. Generalmente en la región la política universitaria no es tan activa como en Santiago, como en la región metropolitana, hay un poco más de baja actividad, pero sobre todo yo creo transitando a un tema un poco más de ir llevando la política universitaria un poco más a volver a las facilidades académicas que teníamos quizás antes de la pandemia, o sea, entendiendo que hay que transitar a estudiantes que vienen un poco agobiados porque vienen de una época que no tenían prevista en su etapa universitaria, a transitar hacia un espacio de volver a la presencialidad, las reglas que quizás no vivieron o no enfrentaron. Pienso en estudiantes de primer año que ingresaron cuando correspondió la pandemia, a transitarlo hacia un espacio de cómo volvemos a un espacio que ellos no conocen presencialmente como la universidad, con ramos ya de cuarto, quinto año, cuando deberían estar finalizando su etapa universitaria, y yo creo que ahí un poco más el tema de la política universitaria, de cómo transitamos hacia volver a esa normalidad que nunca conocimos porque no tuvimos presencial la vida universitaria desde un comienzo. Pero sí creo que hay una actividad un poco más baja y más transitando hacia volver a la normalidad, más de estabilización, diría yo, en cuanto a la política universitaria en regiones sobre todo. ¿Y es bien política ese espacio? O como decía Claudio, igual hay porque digo política en el sentido más polarizante, más que otra cosa, porque política siempre va a haber, yo soy de tal lugar o me gusta tal cosa, pero ¿tú notas esa polarización que hubo, por ejemplo, en época donde estaba Piñera, que yo creo que sí había como una tensión ahí entre las políticas del gobierno y los estudiantes que salían a marchar, que después el estallido social? O sea, ¿tú notas algo así o crees que es bien distinto? Mira, yo ingresé a la universidad cuando el presidente Piñera estaba iniciando su segundo año de gobierno, en 2019, y evidentemente nos calzó justo el tema de la política con el estallido. ¿Ya? Uno entenderá que obviamente dentro de lo que pasó en la Universidad Católica del Paraíso hubieron un cierto desmanes, cierto destrozo, un intento de toma también ahí, que claro, cuando uno lo compara y lo contrasta con el hecho de que llega un gobierno que viene probablemente desde la base universitaria, uno ve que la actividad también baja, en cierto sentido. Quizás la molestia con el gobierno no es tan agresiva en el sentido de que, bueno, nos vamos a tomar la universidad, pero sí en el sentido de ir llevando la discusión hacia las cosas más identitarias, más ir desviando un poco la discusión de lo que es la polémica que engloba al gobierno, porque al final es un gobierno que también tiene ciertas promesas también, bueno, yo creo que lo comercialmente con el tema universitario, pero sí, evidentemente hay un contraste brutal en cuando tú tienes un gobierno que es, al parecer, de los estudiantes, a cuando tú tienes un gobierno que al parecer no es del agrado de la élite universitaria, por decirlo así. Sí, hay un contraste total. ¿Estoy de acuerdo en eso? Bueno, de hecho precisamente tocaste un tema que lo tengo dentro de las preguntas que no podía dejar de hacer, que es que hace no mucho, un candidato presidencial le dijo a nuestro presidente actual, Gabriel Boric, que era un presidente woke, ¿ya? Que es un término como bien despectivo, más que despectivo, quizás como entre descriptivo y despectivo en el Claro. tono, refiriéndose a toda a la denominación que se utiliza a quienes
conversan sobre tendencias como el feminismo, el mentalismo, qué sé yo, y que quizás probablemente no vienen de necesariamente esa generación, pero conversan en ese lenguaje y son como preocupaciones distintas a la que tienen las generaciones más boomer. Entonces, yo les quería preguntar a ambos, ¿qué tanto hay de ese wokeismo en las dinámicas universitarias y los problemas que se enfrentan? Porque hoy día Chile está en un momento económico difícil, en un momento de seguridad súper difícil, y me da la impresión, quizás por mi visión de santiaguina, que a veces las federaciones de estudiantes, los estudiantes o los académicos, incluso ahí Claudio nos puede aportar, tienen una visión de problema más como si estuviéramos en un mundo, en un país mucho más desarrollado. ¿Qué visión tienen ustedes? Claudio. Bueno, una primera cosa que tú ya adelantabas, pero que me parece interesante remarcar, ¿no? Es cómo woke se ha convertido en otro de esos términos, ¿no? Que usamos como arma arrojadiza, ¿no? Así como contra los liberales, yo me considero liberal, ¿no? Primero la izquierda acuñó el mote neoliberal, ¿no? Y luego la extrema derecha el mote globalista, ¿no? Los dos motes para los liberales, ¿no? Woke es otra palabra que se comienza a usar como arma arrojadiza, ¿no? Y precisamente desde el punto de vista liberal, yo creo que lo que identifica a lo woke es el espíritu tribal, digamos, ¿no? El espíritu identitario, ¿no? Identitario. La idea de que en realidad no podemos razonar todos, digamos, e intentar llegar a consensos, porque cada uno habla desde una identidad, ¿no? Inconmensurable, ¿no? Yo creo que eso es el rasgo de lo woke, pero si uno lo piensa bien, hubo hace poco toda una polémica a propósito de este libro, La izquierda no es woke, si lo era o si no lo era. Lo que yo diría sobre la materia es que esto también se da en la derecha, ¿no? La extrema derecha, la derecha populista, también es identitaria, ¿no? La xenofobia, ¿no? También es identitaria, ¿no? Los partidarios de Donald Trump lo son, digamos. Entonces, finalmente, yo diría que uno ve esto en los dos sectores y yo diría en los dos extremos, ¿no? Esto de privilegiar la identidad, la propia perspectiva, como algo que los demás no pueden entender, digamos, ¿no? Versus quienes tanto, creo yo, desde la centro derecha como desde la centro izquierda, creemos todavía que es importante por lo menos hacer un esfuerzo de deliberación racional, ¿no? Donde tratemos de pensar en el interés general, ¿no? Con independencia de en qué identidades nos anclemos. Ahora, por supuesto que esa izquierda identitaria tiene mucha fuerza hoy día, ¿no? Y tiene mucha fuerza en las universidades, que es su cuna, ¿no? Y Boric viene de ahí, sin duda alguna, ¿no? Pero yo también diría que Gabriel Boric ha hecho una evolución, ¿no? Muchos lo critican por eso, ¿no? Que se da vueltas de carnero, pero... Travestismo político le llamaron. Travestismo político. El mismo Pero yo la verdad veo ahí más cosas que elogiar que cosas que criticar. O sea, yo veo ahí cambios que pueden ser importantes, porque yo creo que la generación de Boric, aunque ahora está magullada, probablemente va a seguir en política por un buen tiempo, ¿no? Y por lo tanto es importante que aprenda las lecciones de estos años. Yo creo que algunas ha aprendido, no tantas, es cierto, como a muchos nos gustaría desde otras posiciones políticas, ¿no? ¿Y tú, Joaco, qué te pasa con el término? Voy a tratar Wow. de llevarlo un poco más a lo universitario, al aspecto. Ahora sí, obviamente comparto con el profesor, que por cierto, paréntesis, el profesor es conocido como el profesor antes que el profesor de la Casa de Papel se hiciera famoso. Así que, hecho pasar el dato ahí que el profesor es conocido como el profesor desde mucho tiempo antes que fuéramos del término. Principalmente yo creo que nos damos cuenta de lo woke en lo universitario cuando vemos que las quizás demandas propias de las federaciones de las universidades no son tan
concebidas como un espacio de lo que nos afecta al común de todos, sino que nos estamos dividiendo básicamente por identidades. Se voy a poner un ejemplo súper actual. Hoy día en Chile tenemos un tema súper importante con la seguridad. Yo estudio en Valparaíso y vemos que se desvió un poco o sea, en vez de estar conversando por respecto a cuál es la seguridad, por ejemplo, de los estudiantes universitarios en Valparaíso, cómo mejoramos el aspecto de seguridad, estamos discutiendo, por ejemplo, si nos adherimos no a las demandas de la CUT, si nos adherimos no a comprender cuotas de género en los espacios universitarios, en vez de estar dividiéndonos básicamente en cuáles son los aspectos comunes que nos afectan a todos como estudiantes. Ahí yo veo un poco los woke. Entonces, si tú me preguntas si se traslada un poco los woke, que decía este candidato al aspecto universitario, sí, lo estamos viendo, y probablemente es un factor común denominador de la izquierda que está dominando el espacio universitario, que representaba a Boric, que es cierto que ha ido cambiando, pero un poco eso se mantiene, o sea, y trasladamos ciertas demandas que deberían ser del común de todos como estudiantes, a demandas comunes de cuotas, de cómo nos dividimos el tema de los cupos en los espacios políticos, en vez de estar dividiendo cuáles serían las demandas que nos afectan a todos. Seguridad, por ejemplo, que es un tema súper de la palestra, que es un tema prioritario, no lo estamos discutiendo hoy en día, estamos discutiendo otras cosas totalmente alejadas de lo común denominador de todo. Y ahí está un poco lo woke. Oye, si me permiten, quien sí fue, por supuesto, en Chile lo woke por excelencia fue la Convención Constitucional, ¿no? Totalmente. Ahí estuvo eso claramente recogido, ¿no? La idea de que aquí hay una agregación de identidades que estamos cosiendo, ¿no? De una nueva manera en ese nuevo pacto constitucional, ¿no? Ahí Pero sí que está muy claro yo eso. tengo una distinción porque Claudio mencionó, no es que yo me quiera defender a uno u otro, no, sino que me hago la pregunta porque una cosa es hablar de ciertas identidades, pensando, por ejemplo, en términos de género, en términos de etnia, qué sé yo, que es lo que vimos mucho en la convención. Y me parece correcto que se le denomine woke en ese sentido. Pero ¿qué pasa con republicanos? Porque me es difícil, más allá del ser chileno, que era como lo que ellos proponían, quizá ahí podemos hacer una lectura más profunda. Me es difícil ver ese aspecto identitario de algo que pareciera que es como común, que es, por ejemplo, ser chileno, portarse bien, básicamente, Claro. que era lo que ellos decían, el buen chileno. Yo no sé si eso es identitario, creo que más bien es como básicamente ser un buen ciudadano, a lo que se referían. Entonces, se puede distinguir eso entre izquierdas y derechas porque me da la impresión de que la derecha en sí misma no siempre es identitaria, sino que más bien apela como a ese sentimiento de unidad, mientras que la izquierda es como lo contrario, es, bueno, yo soy Javiera, soy mujer, soy hetero, soy cis, soy bla, 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 y eso me da la impresión que es mucho más woke que una identidad definida por ser chileno, por ejemplo. Bueno, no olvidemos que la Dale. presidenta del Consejo Constitucional habló de los verdaderos chilenos, ¿no? O sea, eso ya nos sugiere que hay algunos habitantes de este país, a lo mejor la mayoría para ella, que son chilenos de verdad. Falso chileno. Y hay otros que no lo son, ¿no? Por lo tanto, eso es ya atar la idea de la patria a una cierta identidad, ¿no? Por supuesto que para un liberal, digamos, la idea de patria es perfectamente legítima, es una cosa muy obvia, ¿no? Que todos tengamos un cariño por el país al que pertenecemos, ¿no? Tengamos un especial cariño por ello. Pero eso no tiene por qué ser identitario, porque uno puede ser partidario de una idea nacional plural, ¿no? Ya, si queremos volver a mirar por un momento a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que muchos de los electores identitarios de Trump, ¿no? Piensan que, como el mismo Trump sugiere con frecuencia, que el norteamericano por excelencia es alguien blanco, ¿no? Probablemente evangélico, ¿eh? White Anglo-Saxon and Protestant, se decía, ¿no? en alguna otra época. Y come hamburguesas, básicamente. Claro, y que en cambio un juez hijo de mexicano es alguien, no es norteamericano, ¿no? Entonces, yo creo que yo por lo menos adhiero a una idea de patria plural, ¿no? Donde puedan convivir efectivamente distintas sensibilidades culturales, si queremos así decirlo, ¿no? Claro.
Yo creo que ahí está la frontera. Bueno. Y por supuesto entonces que hay una centro derecha y una centro izquierda que no son identitarias, ¿no? Claro. Que son pluralistas y que creen que podemos razonar y llegar a acuerdos en pos del interés general. Y hablando de intereses generales, le pregunto a Joaco, sobre todo, ¿para ti es de interés general el término alcae? Pensando en en la discusión que ha habido a raíz de la promesa que tuvo el gobierno. Y que me imagino como estudiante, no sé si a ti en particular, pero también a tus compañeros, tener una deuda universitaria pareciera que es un problema a todos, pero recordemos que no toda la población, primero, es universitaria, y segundo, también las prioridades que podría tener un gobierno en un momento como este. ¿Qué te parece a ti el anuncio al final CAE? ¿Te afecta? ¿Es algo que nos afecta a todos? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué opinión tienes tú, Joaco? O sea, yo creo que hay que también saber leer un poco el momento en el cual el gobierno anuncia el tema del CAE, ¿ya? Nosotros vimos hace muy poco tiempo que había un gobierno que al parecer estaba perdiendo cierta adhesión de un grupo que estaba bien fidelizado con él, ¿ya? Después que pasó este tema del desconocimiento del perro matapaco. Entonces igual hay un poco de lectura a ver si es que estos anuncios vienen un poco como a reforzar ese grupo que el gobierno ha ido perdiendo en cuanto a adhesión, que parecía estar muy fidelizado, o si realmente es una intención genuina de cumplir un programa, una promesa de campaña. Yo pienso principalmente que si nos ponemos a medir cuál ha sido la percepción de los chilenos en el último tiempo, al parecer no es la principal demanda, no es el principal interés que hoy día estamos como sociedad queriendo, demandando, exigiendo. Y me parece también cuando uno lo refuerza, cuando ve que hay cierto como consenso transversal en cuanto a economistas de distintos lados, pienso en Landerreche, pienso en los economistas José Gregorio, que decían al final como este es una medida política súper regresiva al final, porque tú estás como condonando, perdonándole deuda a personas que tienen ya cierto nivel de profesionalismo, porque evidentemente esos estudios se pagaron a través de ese crédito, y donde principalmente al final tú estás gastando una cantidad de dinero. Yo recuerdo que la cifra es creo que de los 11.000 millones de dólares. En el final, Evelyn Matei mencionó que eran como 200 teletones, algo así. sí, son cerca de 200, 200 claro. teletones. Otros decían, estos son 20.000 pesos más la subvención de todos los estudiantes que estudian en colegios subvencionados en Chile. Y entonces uno ve, bueno, al final esta cantidad de dinero que quizás hoy día podemos estar gastando en cosas como, por ejemplo, seguridad, que es la prioridad que dicen los chinos, la estamos gastando en una cuestión que al parecer no es del consenso general y que no viene en un momento que no es súper propio de la discusión. Y al final también, y aquí también un par de datos para la discusión, ¿cuál es la señal que se da al final cuando tú anuncias un término del CAE o el término del fin del CAE? Es decirle a las personas que pagaron que no nos importa que ustedes hayan pagado y al final vamos a perdonar al final a quienes no han pagado. Y principalmente esto también yo creo que también se da porque hay una promesa, un incentivo a no pagar. Porque al final cuando tú miras los datos, tú ves que las personas que tienen que hoy día en etapa de pago del crédito conal del Estado, el 54% está en mora. O sea, más de la mitad de las personas que tienen que pagar el CAE no están pagando el CAE, quizás porque se hicieron la expectativa que el gobierno cuando asumió le iba a condonar el CAE en algún momento. Entonces al final es una política que encuentro que es súper regresiva, que al final incentiva a no pagar a quienes deberían pagar y que es súper injusta con quienes pagaron al final el crédito, que es que quizás, como decía Landerreche, quizás no son personas que tenían autos lujosos, sino que postergaron probablemente sueños, casas, vacaciones por pagar el crédito y al final están hoy día mirando la discusión como, y si pagué no importa. Entonces encuentro que no es oportuno y al final no es una política que uno diría que hiciera un ejemplo para avanzar. Y me gustaría cerrar con algo último. Yo vi una columna que decía que la política pública se divide en tres grandes aspectos. El primero es la urgencia, y como te digo, parece que hoy día no es la urgencia avanzar en el término del CAE. La segunda es la focalización, es decir, a quienes de esta política que voy a implementar afecta y a quienes no. Y evidentemente esto no afecta al grupo más vulnerable de las personas, a quienes tienen la educación profesional completa. Y lo último, al final, ¿cuál es la rentabilidad social de cuánto implementa una política pública? Y creo que principalmente que los estudios indican que no hay mejor peso invertido que el que se invierte en la etapa preescolar y no en la etapa universitaria. Entonces, cuando decimos, bueno, queremos gastar dinero en universitarios, quizás estamos gastando mal los recursos porque el peso de dinero invertido quizás en la etapa preescolar, ¿no? Porque vamos asumiendo que al final vamos corrigiendo las externalidades propias del nacimiento donde tú naces, en el tema de ir apoyando, poniéndole patines a quienes están iniciando su etapa escolar y no en evidentemente quienes ya lograron superar todos los obstáculos y pueden lograr sacar una carrera. Principalmente esos tres tipos de parámetros creo que al final son los que hoy día el CAE no fomenta, no participa y no incentiva al final. Y a ti, Claudio,
¿qué visión tienes sobre esta noticia del gobierno? Que más que noticia, porque fue anunciado en el programa de Gabriel Boric, y de hecho, durante toda esta semana han estado como, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, lo vamos a No anunciar en sabemos mucho septiembre. todavía, ¿no? No sabemos mucho, algunos dicen que no va a ser a todo el mundo, sino que va a ser, que también a las personas que ya pagaron se les va a ayudar. O sea, está un poco en la nebulosa, pero al menos la idea está. ¿Qué te parece a ti lo que ha ocurrido? Bueno, mal evidentemente, ¿no? Aunque en algún sentido puedo entender, ¿no?, la necesidad del gobierno y del presidente de hacer un guiño a su base más fiel, ¿no? Pero creo que esto es perseverar en un gran error, ¿no? Mira, voy a decir algo tal vez osado. A la famosa pregunta aquella, ¿no?, tomada de Vargas Llosa, de cuándo se jodió Chile, eh, yo diría que el momento clave fue cuando perdimos las prioridades en materia de educación. El salto que hubo entre el movimiento de 2006 y el de 2011. En el de 2006, ¿no?, que además fue bastante pacífico, relativamente transversal, la gran demanda fue la calidad de la educación y sobre todo, claro, de la educación escolar, ¿no? Y se hicieron algunas cosas, ¿eh? No todas las que se deberían, queda muchísimo por hacer, pero en ese tiempo se hicieron algunas cosas, como por ejemplo crear la subvención escolar preferencial, ¿no? Y luego dimos el salto a 2011 con la demanda de gratuidad, ¿no? Es cierto, claro, que en ese tiempo había un problema auténtico con el CAE, porque en ese tiempo el CAE no era contingente al ingreso, por lo tanto Claro. una persona podía tener que pagar una gran porción de sus ingresos y por mucho tiempo, ¿no? Pero la gratuidad, creo yo, esto es muy impopular, más aún para el director de una escuela universitaria, la gratuidad yo creo que es una muy mala política pública, que lo que finalmente hace es en realidad subsidiar con recursos públicos los ingresos de los profesionales en el futuro, ¿no? Y en cambio, no es mejor para las personas de menores ingresos, porque las personas menores de ingresos lo que en general les impide entrar a la universidad es no haber tenido una buena educación preescolar y escolar, ¿no? Mientras que un buen sistema de créditos resuelve esa barrera económica, ¿no? Y ya en el gobierno de Piñera 1 yo creo que eso se resolvió en buena medida con las correcciones que se hicieron al CAE, ¿no? Bajó la tasa de interés, ¿no? Se hizo contingente al ingreso, por lo tanto hoy día nadie paga más de un 10%, quienes no reciben ingresos no pagan, ¿no? Se extingue después de un número de cuotas que equivalen a 15 años. Entonces, claro, a lo mejor se podría hacer, por eso hay que ver todavía qué nos va a proponer el gobierno, porque a lo mejor se podrían hacer todavía un par de ajustes, pero condonarlo totalmente es una completa locura. Eso, por lo que he leído, podría ascender hasta 11.000 millones de dólares, ¿no? Y es obvio que tenemos otras prioridades, incluido en educación, ¿no? Lo que se está, en cambio, las cifras que se están barajando, en cambio, para la ley sobre sala cuna universal, son un chiste, ¿no? Están en la magnitud de los cientos de millones de dólares, y aquí estamos hablando de 11.000 millones, ¿no? Entonces, es una clara muestra de unas prioridades equivocadas. La educación es importantísima, pero tenemos una enorme urgencia en la educación preescolar y una gran urgencia en la educación escolar, digamos, ¿no? E incluso en la propia educación superior, ¿no? No gastarse esta gigantesca suma nos permite tener dinero para satisfacer otras necesidades, incluidas necesidades estudiantiles, ¿no? Les tengo ya nos queda poquito de programa. Les quería hacer una pregunta a raíz de aquí. Bueno, aquí en la última conversación estamos hablando de políticas públicas impulsadas por el gobierno, por el mundo de los políticos, etcétera. Pero mi percepción de las cosas es que también los jóvenes pueden hacer mucho. Eh, bueno, de hecho, varios de estos cambios fueron impulsados en sus inicios por jóvenes, pero más allá de lo político que se transformó, así como ahora termina todo en la condonación del CAE, más allá de ese tipo de medidas,
Yo sé que los jóvenes pueden aportar mucho a la resolución de problemas públicos y entre ellos lo que está ocurriendo en la quinta región, o sea, desde los desastres naturales, que desde los incendios, ahora la lluvia, o sea, los campamentos, en fin, y también algunos asuntos de gestión, como por ejemplo la recolección de basura, los rayados urbanos, etcétera. Y yo sé que Joaco participó en Valparaíso Sin Basura, que fue una iniciativa donde participó y fue parte del equipo que lideró esa iniciativa. Y cerca de 500 jóvenes se juntaron a hacer una limpiatón en Valparaíso, cosa que muchas veces los municipios, las autoridades se demoran un montón y vuelve a aparecer y burocracia, etcétera. Aquí se juntaron todos los cabros, fueron a limpiar, dejaron impeque y fue un acto súper de movilización que para mí fue súper impactante verlo acá desde Santiago, me tocó ir también para allá. Sí, verdad. Fue súper bonito, pero me da la impresión de que a veces, sobre todo los estudiantes de la universidad y algunos chicos en general, como que les cuesta involucrarse. Entonces yo quería ver la visión que tienen ustedes, si acaso ese espíritu que tuvo Joaco, y también, bueno, nos va a contar un poco Joaco, pero que tuvo Joaco, ese espíritu lo ven como replicable, que se pudiera expandir de mayor forma, porque como que pareciera que siempre queda como, oye, la iniciativa genial, etcétera, pero es como que hay que decirle a los jóvenes que también son parte de la solución de las cosas, que no simplemente pasa por un petitorio, sino que también los jóvenes pueden hacer cambios. ¿Qué visión qué te significó esa experiencia, Joaco? Y también preguntarte a ti, Claudio, si ves factible que los jóvenes, al menos en este periodo de tiempo donde tenemos a un presidente que no hace mucho estaba marchando, si ves ese espíritu en los estudiantes de dejar el petitorio de lado y ponerse manos a la obra. Así que les hago la pregunta a ver qué me dicen. Joaco, tú fuiste protagonista, así que te Sí, tocó. así que aprovecho como también de contarle la iniciativa. Bueno, así como contaba la Javi, hace unos meses junto a una gran amiga y compañera, Samira Chaguán, hicimos lo que fue el Valparaíso Sin Basura, donde juntamos a 500 jóvenes de 13 colegios de Valparaíso, de 2 universidades, a salir a limpiar las calles de Valparaíso, porque nos contaban que ellos vivían en una ciudad que percibían que era una ciudad que estaba estigmatizada por el tema de la basura. Entonces dijimos, bueno, hagámonos cargo, hagámonos parte de la solución, y salimos junto a 500 jóvenes, empresas, universidades a limpiar las calles de Valparaíso. Estuvimos 3 horas y removimos cerca de 1,5 toneladas de basura, y también hicimos cierta campaña de concienciación sobre la importancia de colaborar con la extracción de la basura en una ciudad que hace no mucho tiempo era la joya Chile, patrimonio de la humanidad, y que un poco ha ido siendo estigmatizado este tema de la basura y de la suciedad. Y principalmente creo que eso nos dejó a mí personalmente un par de enseñanzas, que es sobre lo importante que somos los jóvenes en la discusión actual y lo que somos importantes también como agentes de cambio. O sea, cuando la gente dice que los jóvenes son el presente, efectivamente somos el presente. Y eso también nos ha hecho también salir un poco, hacernos cargo de estos temas que son públicos, donde nosotros no podemos esperar a que otro lo haga, y tomar también un poco la iniciativa. Y al final lo vinculo con el tema del petitorio, porque tenemos que dejar un poco de lado la política de los comunicados y hacernos cargo también de la política de cambio, lo que es ser parte del presente. Y yo creo que esa iniciativa, que esperamos poder replicar y sumar a muchos más jóvenes, tengo una meta que no puedo decir, pero sumar a muchos más jóvenes para limpiar Valparaíso, sea también una inspiración para que esto también se replique en otras ciudades, para que entendamos también que los jóvenes somos parte del cambio, del presente, y que podemos también cambiar la realidad de una comunidad, hacernos cargo nosotros también de los problemas que nos afectan a todos. Y creo que esa es la principal enseñanza que nos deja el Post Sin Basura, y espero yo, con esto objetivo que queremos hacer este año, de poder involucrar a más jóvenes a una universidad, y que también sea un modelo incluso está replicable en varias comunas de Chile. ¿Claudio? Oye, sí, en primer lugar, a mí me gustaría remarcar la importancia que tiene este tipo de cosas, ¿no? Porque yo creo que son los remedios, el tipo de remedios que el país requiere para sus males, ¿no? Como mostraba recientemente esta encuesta bicentenario que hace la Universidad Católica, estamos viviendo una época donde los niveles de confianza interpersonal y los niveles de confianza en las instituciones, ¿no?, son sumamente bajos, ¿no? La confianza interpersonal en Chile ha solido ser baja, pero hoy lo es muy fuertemente, ¿no?
Y yo creo que nuestros problemas políticos tienen que ver en su gran mayoría con una falta de virtud cívica, ¿no? Tenemos que volver, creo, a enseñar y practicar, ¿no? Virtudes cívicas. Y este tipo de iniciativas sin duda que contribuye mucho a eso, ¿no? Y por lo tanto creo que apuntan allí donde efectivamente tenemos que mirar, ¿no? Y en cuanto al estado de esto hoy, lo que yo veo en nuestros estudiantes es que hay más preocupación, bueno, desde luego los incendios en Viña y Quilpué, ¿no? Movilizaron a muchísima gente, ¿no? Y a muchísimos estudiantes entre ellos. Pero además yo veo en los estudiantes que se ha recuperado el interés por este tipo de iniciativas. Yo creo que antes de la pandemia, mi experiencia, la experiencia de mi mundo, es que había un cierto declive de estas actividades estudiantiles, llamémoslas extracurriculares. Y hoy veo un renacer de ellas, ¿no? Y eso me parece que es un motivo de esperanza. Y aquí, última pregunta, menos de un minuto tiene que ser porque nos tenemos que ir. Si tuvieran, como este programa se llama Pacto de Palabra, me gustaría que se comprometieran, si ustedes pudieran hacer algo por Chile y sobre todo por la juventud y por el mundo estudiantil universitario. Si tuvieran todo el poder del mundo, ¿a qué se comprometerían? ¿Qué pacto de palabra harían? Joaco. Ya, primero, en corto plazo, aquí vamos a ser más de 500 jóvenes los que salgamos a limpiar Valparaíso este año. Y por supuesto también ya a largo plazo que vamos a construir una comunidad de voluntariado de jóvenes a lo largo del país que sean carga de parte de los del presente y para cambiar obviamente el futuro de las comunidades. Maravilloso. Claudio, ¿a qué te comprometes No, para cambiar mío el mundo? No sé si llegará a tanto, pero el mío sería, bueno, mejorar lo que venimos haciendo, ¿no? Porque obviamente las universidades tenemos una gran responsabilidad para desarrollar esa virtud cívica entre los jóvenes y también para entregarles una formación que contribuya efectivamente, ¿no? A una vida más próspera y con mayor bienestar y donde sea posible encontrar la realización, ¿no? Las universidades probablemente estemos al debe, ¿no? No hayamos logrado conseguir, a pesar de que hacemos muchos esfuerzos, por cierto, pero creo que hay más que hacer, ¿no? En pos de esos objetivos que son tan importantes para el presente y futuro de nuestro país. Súper. Gracias, chicos, por esta velada, por esta conversación que tuvimos hoy día, muy interesante. Joaquín, muchas gracias. Así que ya nos dejaste con la promesa hecha Sí, está grabada, está filmada. Está filmada y está pactada, Ya, está pactada. Y Claudio, obviamente, muchas felicitaciones por todo el trabajo que estás haciendo con los chicos allá en tu región. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Pacto de Palabra de Fundación Pacto Social. Gracias Chao. a ustedes. Un Chao. agrado.